Aquí está René Delgado. ¿Cómo está René? Bien, bien, querido Pascal. Ahora sí que saludando a los radioescuchas y compartiéndoles no una novedad, sino una obviedad. Hoy termina enero, ¿no? Pero lo interesante es Un larguísimo mes de enero. un larguísimo mes de enero y febrero yo creo que va a traer más de 28 días, porque mañana arranca el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión con una agenda legislativa cargada y compleja en medio de una atmósfera, una tensa y quizás enrarecida atmósfera política, económica, política e incluso internacional, en la que se van a entreverar los problemas de estos días yo espero, con las soluciones de los mismos. Los legisladores traen muchos asuntos en la cartera, Pascal, pero sin duda hay tres que resultan centrales para el nuevo gobierno. Dos de ellos vinculados con la seguridad y otro relacionado con la educación. Y a mí sí me parece que el de la educación es central porque es ahí donde se cifra la perspectiva del país Ujú. a largo plazo. Digo, lamentablemente los procesos educativos, el efecto de los procesos educativos llega a percibirse hasta la siguiente generación. Pero en materia de seguridad, Pascal, particularmente el Senado de la República debe atender, modificar y devolver a los diputados el dictamen que elaboraron estos, que reforma 13 artículos de la Constitución Ujú. para crear la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que con ingrediente militar, que al parecer del gobierno es clave para combatir la inseguridad. Ese dictamen tiene dos críticas fundamentales por parte de especialistas y activistas. Por un lado, les preocupa la militarización de la seguridad pública y probablemente Particularmente ese transitorio del que ha hablado el no, presidente López Obrador. no, no solo ese, no solo el transitorio, sino la parte sustantiva. ¿Por qué? Porque llevando a la Constitución a la Guardia Nacional, contando con mayoría, puede ser fácil, pero regresar después a la Guardia Militar, a la Guardia Militar, perdón, a la Guardia Ujú. Nacional, integrada por militares, a los cuarteles, pues va a ser difícil si no tienes una mayoría que permita remodificar la Constitución. Ese es un temor. El otro es el correlacionado con el riesgo en el que podrían quedar los derechos humanos. Entonces, ahí, Pascal, y a diferencia de la Cámara de Diputados, los senadores no van ya a convocar a foros públicos para, iba a decir, escuchar, y mejor debo decir, para oír sin escuchar las opiniones y posturas de sectores de la sociedad, aunque señalan que van a convocar al menos a los secretarios de la Defensa y de la Marina para escuchar sus puntos de vista. Ahí donde vamos a ver qué reajustes tiene ese dictamen, porque ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Si se reincorpora justamente el artículo transitorio que tú señalas, que hizo decirle al presidente que no quedaba satisfecho con el Ujú. trabajo de De los los diputados. diputados Ujú. porque le restaban la posibilidad de valerse del ejército para el combate al crimen, al menos durante el periodo en que se integra, se estructura, iba a decir que se consolida, porque eso creo que va a tardar todavía más, la Guardia Nacional. Pero en todo caso, no solo la composición en el número, sino la composición en la calidad política del Senado es distinta a la de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados generalmente los diputados llegan a responder a la postura de su gobernador, pero en el caso de los senadores ya no necesariamente dependen tanto del ejecutivo de la entidad que representan. Y bueno, habrá que ver cómo se pone esa discusión. El punto, otro relacionado con la seguridad, es el relativo, Pascal, a la conveniencia o inconveniencia de restablecer la prisión preventiva para al menos tres delitos: fraude electoral, corrupción y robo de combustibles. Delitos
que en realidad ahora son 3, pero que originalmente eran 9. Feminicidio, secuestro, Sí. en fin, eran varios, pero los diputados rasuraron el dictamen de los senadores y lo redujeron solo a los 3 que he mencionado. Y ahí también preocupa el hecho de que dónde queda entonces la presunción de inocencia si ya habrá delitos que por la gravedad de estos suponen la prisión preventiva. El asunto pareciera ser una disquisición legislativa o parlamentaria, pero en los hechos, Pascal, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que se vieron de algún modo implicadas en la tragedia de Tlalhuelipan, Hidalgo? Es decir, sin duda que ahí había gente que no debió morir, pero sin duda también 120 había, personas. ¿sí? Al Pero momento. también había gente que se beneficiaba del robo del combustible sobre la base de la toma llevada a cabo por profesionales. ¿Es que a esa gente se le va a dar prisión preventiva? Siendo que, pues, Pues según, digamos, si se aprueban sus términos en senadores, pues tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser así. Y entonces, ¿dónde queda esa línea tan delgada que el presidente quiere trazar entre la base social que incurre en ilícitos y los profesionales del crimen? Entonces, ese es un caso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los maestros que al menos todavía a estas horas ocupan las vías federales de comunicación, como son las vías férreas? Que además ya hay 6 denuncias. Es decir, entonces esto que pareciera una disquisición legislativa, en el fondo tiene un peso importante. Sin duda. Y estamos metidos justamente en un combate al robo de combustibles, donde estamos viendo cómo el uniforme ya no disuade por sí solo. No. Y la opción, que es un poquito absurda la discusión, es reprimir o no reprimir. No, en medio hay todo un abanico de posibilidades para tratar de contener las actividades ilegales, pero habrá que ver qué resuelven, por un lado, los diputados y qué resuelven en relación con la Guardia Nacional los senadores. El otro tema, Pascal, el de la educación. Antes de venir contigo tuve oportunidad de conversar con un alto funcionario de la Secretaría de Educación y me señalaba que anoche concluyeron las negociaciones justamente con los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están plantados en las vías de ferrocarril próximas al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que se llegó a un acuerdo hacia la 1 de la mañana, que hacia las 2 de la tarde de hoy se encontrarían con el propio secretario, siempre y cuando se levanten de las vías. Eso que puede ser una noticia pues buena, deja un residuo inquietante sobre si la postura de la coordinadora, ya no solo la de Michoacán, sino también la de Oaxaca, sí, y la de Chiapas. y la de Guerrero. Y la de Guerrero, Guerrero hasta ahorita. No, toquemos, sí, Guerrero no hay. toquemos madera. Todavía nada, pero. Es decir, han logrado lo que parecía ser su meta principal, la abrogación de la reforma impulsada en el 13 por el anterior gobierno y el impulso de una nueva reforma que los tenga en cuenta. Pero si las presiones de hoy se dan en el marco y en la perspectiva de influir sobre los términos de la dictaminación de la iniciativa de reforma constitucional que presentó el 12 de diciembre el actual gobierno, ¿cuál es la diferencia en el cambio del tono de la protesta por parte de ellos? Entonces, ahí, Pascal, es donde arranca, por eso decía, es una obviedad que hoy termina enero, sin nada más que mañana empieza febrero y arranca con este periodo legislativo. Que dura hasta el 30 de abril. Así es, y una postilla, Pascal, el domingo vence el plazo que dio la Unión Europea para que Nicolás Maduro celebre elecciones. Convoque elecciones. Y él ya dijo que no. Sí, de hecho el Parlamento Europeo ya reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela. Uf. Hace unas horas. Así es. Querido René, gracias. A ti.
Gracias a René Delgado. Usted lo puede escuchar martes y jueves en este espacio para Fortuna Nuestra. Son las